El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué contar con un abogado no es un lujo, sino que es una protección? En las redes sociales a la gente le dicen, usted no necesita un abogado. No es obligatorio contar con un abogado para presentar su proceso migratorio. Pero no le diga a usted a otra persona que no necesita un abogado. Hable por usted. Su caso, si usted no lo quiere hacer con un abogado, está bien. ¿No? Y es más, si usted hizo su proceso, usted se representó sola en la corte, es usted. Pero no le diga a las demás personas, no necesita un abogado, porque al final esas personas van tras ese, yo le voy a preparar este caso o este paquete a esta persona para que él se pueda representar solo. Claro, porque es que esa es la premisa, decirle, usted no necesita un abogado y yo le puedo preparar su moción para que le muevan su caso a otra corte porque usted se mudó de domicilio, o yo le puedo preparar entonces su aplicación de asilo, pero usted va solo a esa audiencia. Esa Correcto. persona que le está ayudando no le acompaña, porque por eso, tanto en USCIS como en la corte, solamente los abogados y los representantes acreditados le pueden acompañar. Sí, por eso es que hemos visto muchos casos, y aquí vamos a hacer rapidito un paréntesis de cuando las personas, porque hemos tenido casos, vienen y le dicen a sus familiares o a sus amigos, o sabes qué, te pusieron un ticket. Ah, ok, pero tú puedes ir a la corte y Solo págalo, pagarlo. solo Ajá, págalo. solo pagarlo. Bueno, ok, perfecto, pero ¿qué pasa? Cuando usted va a la corte y usted va solo y no entra en una buena negociación con el fiscal de su caso, usted puede tener una probatoria de más de 12 meses y eso le va a repercutir en un proceso de Proceso. inmigración más adelante. Pero en cambio, ¿qué pasa si usted contrata a un abogado para que lo represente para ese caso específico? Entonces hemos visto donde la abogada que nosotros trabajamos hace un muy buen trabajo y con los requisitos que se le piden al cliente entra en una muy buena negociación, y hemos visto casos incluso donde los clientes han quedado tan satisfechos y tan contentos porque les han quitado su ticket de su récord. Su récord y Bueno, problemas que tenía porque tal vez no era el primero y ya le había advertido el juez que no iba a ser tan benevolente en la próxima vez. Situaciones así, eso varía de cada caso, pero vamos a lo mismo. No le diga a una persona, y mucho menos si lo que usted quiere es el negocio, no le diga a una persona, usted no necesita un abogado, no sea irresponsable porque usted puede tomar una decisión por usted y por su familia, pero no por una tercera persona. Es el futuro de esa persona en este país y lo está arriesgando a que tenga una orden de deportación, un caso que no se puede volver a abrir, un caso que no se puede volver a presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado y creo que es importante reconocer cada profesión tiene su propósito. sí, la verdad de las cosas es que hemos visto mucho en las redes sociales estas personas que están, ¿verdad?, mal informando a la comunidad porque se hacen, ¿verdad?, llamar expertos en inmigración o paralegales realmente, y de repente no tienen ni siquiera ese estudio a fondo que se necesita para poder saber, ¿verdad?, y poder manejar un proceso completo. Estas personas hacen sus videos y su contenido diciendo, mi cliente que le logramos reabrir su caso, mi cliente que le presentamos su caso de habeas corpus o habeas corpus, pero no son abogados, no, ni siquiera tienen una preparación académica, entonces no haga de menos a ese abogado que por lo menos tiene 6 años de universidad, además de pasar un examen que tienen que pasar y muchísimos más requisitos. Entonces, no haga de menos a ese abogado. Ahora, hay abogados buenos y hay abogados malos. Claro, o sea, va a depender del cliente. Para eso, ¿me entiendes? Tienes que hacer tu investigación a fondo de saber, ¿verdad?, a la hora de contratar tu abogado. O sea, hemos visto casos donde hay muchas personas que nos dicen, no, es que ya he ido como a 3, 4 abogados y no me parecen. Ok, perfecto. La verdad de las cosas es que al final de la historia o del cuento es usted, la persona, ¿me entiende?, que va a elegir, ¿verdad? Y se va a sentir cómoda y va a depositar esa confianza en esa oficina. Que traíamos el ejemplo de los abogados, ¿verdad? A la hora de contratarlos en pues, un ticket, ¿verdad? Por ejemplo, que realmente usted tiene que buscar a un abogado que lo pueda representar en el área de inmigración, porque ese abogado realmente es el que va a plantear
una buena estrategia para poder presentar y defender su caso. Determinar si hay cosas que son lo que llamamos red flags en un caso, que son esas banderitas rojas, donde algo en su expediente, en su récord, puede que sea un problema. El abogado se encarga de todo eso, el abogado se encarga de revisar eso. De un video el otro día donde una persona decía, es que no contrate un abogado porque ese abogado no va a ser el que defienda su caso de asilo en la corte. Yo no sé si esta persona siquiera alguna vez ha ido a una audiencia en la Corte de Inmigración. Nosotros sí lo hemos hecho. Claro, exactamente. Hemos visto cada vez que vamos a la corte, independientemente que es el juez el que le hace las preguntas al cliente, al aplicante, ¿verdad? Del caso, pero el abogado es el que está ahí para defenderte. Claramente su testimonio personal, lo que a usted le pasó, usted lo tiene que contar. No va a ser el abogado el que va a estar ahí en el estrado diciendo, ay no, esto fue lo que me pasó. Pero es el abogado el que defiende el caso. El abogado no se sienta al lado suyo y está ahí de adorno. Claro. Durante toda la audiencia. Entonces, reconozcamos esa labor. Dejemos de atacar y decir, es que los abogados cobran muy caro. Claramente, si usted va a la universidad y usted le cuesta su título universitario, entonces usted va a cobrar lo que usted considere. Que sea exorbitante en algunos casos o no, pues ya cada quien, usted decide pagarlo o no pagarlo. Pero reconozcamos la labor que ellos hacen, porque al final cada profesión tiene un propósito. No vamos a venir y decirle a un doctor, ay no, pero yo no necesito un médico, estoy enfermo, pero yo no necesito un médico. Que hoy en día en la comunidad dicen que hay muchos abogados y muchos doctores, porque entre la misma comunidad, cuando una persona está enferma, ay, ¿qué tenés? Oh, no, es que tengo estos síntomas. Ah, no, pero para eso puedes tomarte esto y esto. O sea, realmente, o sea, es lo mismo en el área de inmigración. Hemos escuchado a la comunidad decir, es que Pedro tiene el mismo caso de Juan, y Juan hizo el trámite con fulanito de tal. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? La comunidad realmente se está mal informando, y como tú dices, sinceramente no hay que quitarle o menospreciar a los abogados. Las firmas legales para eso existen, para que usted decida realmente con quién quiere poner, ¿verdad?, su caso. Pero sí, al depositar esa confianza, el abogado está ahí para poder ayudarle, para poder servirle, porque vamos a hablar rápidamente aquí del caso de nosotros aquí en Maya Consulting. La abogada hoy realmente se toma ese tiempo para poder evaluar tu caso, para poder plantear una estrategia con nosotros, ¿verdad? Nos sentamos, discutimos, analizamos todo, si hay banderitas rojas, red flags y todo, y decimos, ok, esta va a ser la mejor estrategia para Juan. Vámonos por este camino porque por este camino es que le vamos a ayudar. Entonces, así, de esa mejor manera, la abogada es la que lo va a poder representar a su corte. Ella se sienta antes con el cliente y con nosotros para poder prepararlo, para poder decirle, ok, estas van a ser las preguntas que yo le voy a hacer a usted durante su entrevista, exactamente, o su audiencia final. Y esas preguntas que los abogados, en este caso la abogada de nosotros hoy, considera, igual en las demás oficinas legales, el abogado considera que son las mejores preguntas que pueden hacer para poder defender tu caso. Y lo hemos visto también en las audiencias, cosas que un preparador o una persona que le llena el formulario no le puede hacer, porque por mucho que le diga que lo va a preparar, él no está ahí en la audiencia, él no está ahí en la entrevista, está usted solo afrontando al juez, al fiscal si es en la corte, o solo afrontando a ese oficial en las oficinas de USCIS. Es correcto. ¿Qué pasa con esas personas que no están ni siquiera, ¿verdad?, en el sistema de inmigración? O sea, que han entrado a este país desde hace muchos años y nunca han sido, pues, ¿verdad? No han tenido encuentro con las autoridades. Con las autoridades. ¿Qué pasa? Hoy en día hemos visto en las redes sociales cómo todas estas personas están ofreciendo el servicio del famoso permiso de trabajo. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Estas personas te llenan tu aplicación de asilo con tal de tener un permiso de trabajo. Pero el día que te toque ir a ti a la entrevista, que es el primer paso con USCIS, ese preparador no va a ir contigo. Tú vas a tener que ir solo a esa entrevista
a defender tu caso de asilo con USCIS. Y si tú ya tienes más de 15 años o 20 años aquí en este país, por un permiso de trabajo, Que no calificaba. que no calificaba, llegabas a una entrevista con el oficial de USCIS y te niegan tu caso, vas a ser remitido a la Corte de Migración, no importa en qué estado estés viviendo. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que ese preparador tampoco va a ir contigo a esa Corte de Inmigración. Y no tiene ninguna responsabilidad con usted. Y más sin embargo, te dijo, desde el día que te conoció o que te lo presentaron, usted no necesita un abogado. Usted no necesita un abogado. Ahí radica el punto de este tema que estamos hablando hoy. Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a lo mismo. Usted tiene que hacer una búsqueda de la oficina que usted quiere contratar y saber qué opinan las personas que ellos han atendido y todo. Pero también existe mucha estafa. Acabamos de ver una noticia en Florida donde una agencia fueron detenidos 4 o 5 personas porque era una estafa masiva de gente con aplicaciones que nunca las enviaban, o si las enviaban después retenían esa información. Está el detalle, que hay veces que estas personas que contratan los servicios de estos expertos en migración o preparadores no se fijan en los documentos que van ya presentados a la Corte o a USCIS. El cliente en este caso paga, y de ahí básicamente se podría decir que se desentiende, pero todos los papeles que prepararon están pro se, o sea, como que usted realmente los preparó. Y no hay ninguna responsabilidad. No hay responsabilidad por parte de las personas que le ayudaron a preparar. Exactamente. Más sin embargo, si un abogado cometió un error, hizo un mal trabajo, usted tiene opciones. De hecho, yo creo que ustedes han visto en las noticias ese tipo de casos donde, ¿verdad?, se dice que X o Y abogado sufrió X o Y consecuencia, incluso han llegado a caer presos por someter aplicaciones fraudulentas. Entonces, pero hay una responsabilidad porque a los abogados los supervisa una barra de abogados de cada estado, donde hay una actuación ética y responsable que tienen que cumplir. Y si no lo hacen, pues hay consecuencias y hay acciones legales. Entonces, pongan una balanza. No piense que no necesita abogado, no necesita ir a pagar un abogado. El abogado cobra muy caro. Piense que al final es importante que usted tenga un respaldo de cómo resolver una situación si algo sale mal. Porque vamos a lo mismo, tampoco nadie le puede garantizar que su caso va a ser aprobado. Nadie, ni un preparador, ni un abogado. Yo siempre digo que la persona, vamos a ponerlo así en general, la persona que a usted le garantice que usted va a ganar un caso, que su beneficio va a ser aprobado, de entrada le está mintiendo. Huya de ahí. Exactamente, huya, porque lo único que quieren es su dinero. Porque un caso puede verse muy bien. Un caso puede estar, usted lo revisa y decir, no, si este caso tiene todas las condiciones para ser aprobado. Pero vamos a una parte, y el otro día estábamos viendo un video de una persona que dijo, ay, es que en USCIS ahorita están, y dijo una palabra ahí, una ofensa, como atacando a las personas porque no quieren dar nada. No es eso. Creo que esta persona no tiene conciencia de lo que dice la ley de inmigración. Todas las decisiones en inmigración son discrecionales. Discrecionales. Eso quiere decir que quedan a criterio del oficial, del juez de inmigración. Entonces, un caso puede estar muy bien preparado, pero al final la decisión la toma ese oficial o ese juez. Entonces, nadie le puede venir a decir, yo le garantizo que su caso va a ser aprobado, porque... Es correcto. Tienen que tener mucho cuidado con las personas que se pueden hacer pasar por abogados y que te dicen, oh, mirémonos en un café, ¿verdad? Para no decir el nombre por publicidad, pero realmente y se miran y ahí te entregan papeles para que tú firmes y tú entregas tu dinero y después tú te quedas esperando. Pero es que eso viene siendo parte de lo que hablamos la semana pasada, o sea, donde usted no puede llegar y ver y ser atendido y llevar sus documentos y hablar con esas personas y darle seguimiento a su caso. O sea, ¿por qué? Porque todo por WhatsApp. Ese es el boom ahorita. Usted abre TikTok y están todas estas personas que preparan documentos y todo lo que ponen son capturas de pantalla de esas conversaciones de WhatsApp con la gente donde le dicen XYZ nombre
me aprobaron tal cosa, le mandaron... No, han creado también hasta links para que tú te metas en el link y tienen todo el historial de ellos, lo que han hecho, todos los reviews y todavía te dicen compra aquí, por decir un ejemplo, o llena aquí este formulario y nosotros te vamos a contactar y todo. Es que todos venden algo, o sea, Todos. atacan al abogado porque cobra muy caro, entonces ellos cobran más barato, pero venden algo. Si no venden un curso, venden una guía, venden una clase para prepararte en hacer tal cosa, o sea, venden algo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Estamos ayudando a la comunidad brindando un servicio en su futuro migratorio o esto es un marketplace, o sea, donde todo el mundo vende? Y solo sabe decir, ay, cuando mi cliente iba a ir a pagar $4 o $5,000 por su caso de residencia y conmigo pagó la tercera parte de eso. No, pero creo que había otra persona que estaba ofreciendo unos servicios y decía aprovecha, no sé, el descuento, pero era de inmigración. Pero cuando nos metimos y todo, realmente después decía, no pagues los 4,000 y algo, el paquete aquí conmigo te cuesta nada más $250, $300. O sea, pero era ya hasta cuando ya estabas por finalizar el enganche que te estaba ofreciendo. Sí, porque es que comprabas todo, o sea, cada cosa, o sea, la lista de los requisitos, qué tipo de documentos eran los que tú ibas a presentar, o sea, como cada servicio tenía un costo. Claro. Entonces, al final, no es verdad que te lo estás ahorrando, que te está saliendo más cómodo. Te lo están dando como que fuera pastel dividido en pedazos, entonces la gente no lo siente. Pero no es verdad, o sea, que sea más barato. Además, siempre lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, muchas veces lo barato sale caro. Y un error en inmigración a usted le puede costar todo su caso y todo su futuro. Cada caso es completamente diferente. Es importante reconocer, vamos a lo mismo, reconocer el trabajo. Hay muy buenos abogados, vamos a lo mismo, en todas partes del mundo usted va a encontrar gente buena en su profesión y gente que no es tan buena, gente que solo se metió a estudiar eso por dinero, porque hay gente que se mete a estudiar derecho y se mete a estudiar medicina porque piensan que ahí es donde está el dinero y usted necesita tener para trabajar en esto una vocación de servicio. No se trata del dinero, no se trata... Obviamente todo tiene un costo. Yo siento que estas personas, y vuelvo y repito, creo que lo dije la semana pasada, están en el boom de las redes sociales por generar vistas. Porque entre más vistas, si usted se pone a pensar también, es una entrada de dinero para ellos por los views de las redes sociales. Pero están monetizando con un tema tan sensible como el futuro migratorio de una persona, el caso de una persona, el esfuerzo que esa persona hizo para llegar a este país y que en un 2x3 se puede derrumbar todo ese esfuerzo y quedar en nada. Y no es justo. No es justo porque vamos a lo mismo. Hay que tener el don de servicio, saber conocer la ley, trabajar, poderla aplicar. Yo no entiendo cómo usted puede confiar en una persona que le dice que no necesita un abogado, que ellos le pueden ayudar y Dios mío, no hablan inglés. No hablan inglés. Entonces usted explíqueme a mí cómo esa persona es capaz de leer un documento de la corte, de leer un documento de inmigración basándose en la ley de inmigración si no sabe inglés. ¿Qué usa? ¿Google Translator? Vamos a lo mismo. En todas las profesiones usted encuentra bueno y malo. Incluso hay una persona en Instagram y en una de sus publicaciones vino y dijo... este es el prompt que debes de usar para preguntarle a ChatGPT sobre cómo hacer tu cambio de estatus. Por favor, no use ChatGPT para sus preguntas de su caso de inmigración. Así se lo aconseje un abogado. No, porque es que si a eso vamos, yo recuerdo que pequeño mi sueño era ser piloto. Entonces a esta fecha con Yapati le voy a preguntar a Yapati cómo puedo pilotear una nave de avión y nos fuimos. Y se acabaron los doctores, se acabaron los pilotos, se acabaron los ingenieros, se acabaron los abogados. No, de verdad que hay que volver al tiempo en el que se reconoce eso, que las redes sociales sirvan para conectar, sirvan para hacer un alcance de toda esta información que no estaba disponible para la comunidad antes, pero no para malinformar, no para que la gente cometa errores que no debería de estar cometiendo y que le pueden costar su futuro. Valoren realmente el esfuerzo y el sacrificio con que los profesionales del derecho, los abogados aquí en Estados Unidos
se han podido graduar y ejercer también la profesión, porque realmente ellos son los que van a poder tener una mejor estrategia para tu caso. Sí, nosotros tampoco podemos poner la mano en el fuego por las demás personas, pero por lo menos en la abogada En Ois, nuestro en trabajo en la nuestro oficina. trabajo, ¿verdad? Con la abogada Ois, sí les podemos decir que somos muy honestos, muy responsables. Damos ese granito extra, esa mía extra que se necesita por cada caso, lo hacemos. Cuando usted encuentra una persona que se pone en las redes sociales para legal X, pregúntele con qué abogado usted trabaja. Y si esa persona no trabaja con un abogado, no se puede llamar paralegal. Y pregúntele a estas personas qué background tienen, porque era lo que hablábamos la semana pasada. Mínimo usted le debe de pedir a una persona que tenga cierto background legal. Es importante para poder ayudar a ese abogado, porque el trabajo de un paralegal es asistir al abogado en todo el proceso de ese caso, para que el abogado tenga el tiempo de poder representarle a usted en cada corte, en cada entrevista, en cada audiencia. Nosotros lo hacemos con la abogada Esther, nosotros preparamos los documentos y ella los revisa, le da su visto bueno o le hace cambios que se necesitan, pero usted necesita tener conocimiento del idioma número uno. Eso es una necesidad básica que aparte todo el mundo lo debería de tener en este país, poder hablar y comunicarse en inglés. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy y recuerda darle like, deja tu comentario, suscríbete y dale a la campanita y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta pronto.